Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Lunes 16 de marzo de 2026, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Como todos los lunes vamos con la apertura semanal de mercados, comenzamos por el mercado local, en el cual la publicación más relevante a comentar será una nueva edición de la encuesta de operadores financieros que publicará el Banco Central el día jueves de esta semana, previa reunión de política monetaria que se efectuará el próximo martes 24 de marzo, con publicación de informe de política monetaria IPOM el día 25 de marzo. La encuesta de operadores financieros dará señales respecto a las expectativas del mercado acerca de la inflación esperada y los movimientos de tasa de política monetaria. Analizamos hoy fondos de Principal AGF, aliado estratégico de Upside Capital en la distribución de instrumentos de inversión, así como el uso de los mismos para ejecutar las estrategias de inversión sugeridas por Upside Capital a nuestros clientes. Vamos con renta fija local, cuyo escenario fundamental está favorecido por el ciclo de recorte de tasa de política monetaria por parte del Banco Central, el mismo que disminuiría, como lo ha hecho durante los últimos años, el retorno de fondos money market y depósitos a plazo. Fondos recomendados en nuestra estrategia de renta fija en Principal AGF, deuda mediano plazo y deuda mediano plazo UF, que mantienen un retorno del 1.12 y 1.34% durante 2026, junto con los fondos progresión deuda a largo plazo, que marca un 1.55% de avance durante 2026, y deuda flexible, que marca un avance del 1.44%. Todos muy por sobre el fondo de visión money market, tomándolo como referencia al mundo money market y depósito a plazo, que renta solamente un 0.67% en lo que va de 2026. El comportamiento de la renta variable local del IPSA ha tendido a normalizarse. Hoy cotiza en 10.515 puntos, sube un 0.47%, alcanzando un alza durante 2026 del 0.3% y un alza durante los últimos 12 meses del 38.31%. Mantiene una caída durante el último mes del 3.65%. Acciones locales forman parte de nuestra recomendación de inversión en un contexto donde el ciclo de recorte de tasa por parte del Banco Central y también la instalación del nuevo gobierno, y con eso una mejora en el rendimiento económico y la generación de acciones pro inversión, forman, como decíamos, un contexto fundamental atractivo para acciones locales durante 2026, en el cual esperamos un retorno entre el 15 al 25%. Fondo recomendado en Principal AGF por Upside Capital para incorporar acciones chilenas a los portafolios de nuestros clientes. Fondo Capital y acciones chilenas, que mantiene un retorno durante los últimos 12 meses del 31.77%. Dólar peso comienza la semana con una leve presión bajista, comienza con sus cotizaciones hoy lunes en 912,70 y a esta hora cotiza en 908,70, cayendo 5 pesos durante la jornada. Por otro lado, los drivers principales de dólar peso muestran el siguiente comportamiento. El dólar en el mundo cae un 0.4% y el cobre hoy sube un 0.82%, cotiza en $5.80 por libra de cobre, con algunas cifras positivas. En China, principal consumidor de cobre, las ventas minoristas y la producción industrial a febrero subieron más de lo que esperaba el mercado, y también se reportó un aumento de las inversiones en activos fijos, junto con inversiones en propiedades que fueron más fuertes de lo previsto. Desde un punto de vista técnico, dólar peso no logra superar ante la presión alcista, producto de principalmente el conflicto armado que mencionábamos, los 920 pesos, y desde ahí, en línea con sus fundamentales de mediano a largo plazo, muestra una leve presión bajista como la de hoy. Recordemos que dólar peso debiese tender a caer, principalmente por el ciclo de recorte de tasa de política monetaria por parte de la Reserva Federal, que el mercado espera a diciembre 2027 la Fed ejecute entre 2 a 3 recortes de tasa de política monetaria, lo que debilitaría al dólar en el mundo y haría lo propio también con las cotizaciones del dólar en Chile. Por otro lado, las cifras presentadas por China mantienen al cobre cotizando por sobre $5.60, desde un punto de vista técnico un piso o soporte vital para sus cotizaciones, y también, como decíamos, la virtual recuperación de la economía local en el nuevo ciclo político que comienza recientemente sería un factor para que el peso chileno ganara espacio frente al dólar, y finalmente eso se traduciría en caídas en el precio del dólar. Próximos objetivos para el dólar: primero la ruptura de 900 pesos, luego objetivos en 890 y objetivos de mediano plazo en 850 pesos. Respecto al calendario económico de Estados Unidos, tuvimos cifras relevantes el día viernes que tenemos que comentar. La revisión del Producto Interno Bruto trimestral del cuarto trimestre de Estados Unidos marcó un descenso al 0.7%, mientras el mercado esperaba que el PIB marcara un 1.4%, y por otro lado también el precio
de gasto de consumo personal en su medición subyacente, la medida preferida por la Reserva Federal para estudiar el comportamiento de los precios. En Estados Unidos marcó un crecimiento del 0.4% en la medición mensual de enero, en línea con las estimaciones del mercado, y a enero un alza del 3.1% también en línea con las estimaciones del mercado. Esta cifra, el IPC revisado anteriormente, también en línea con las estimaciones del mercado, y la menor creación de empleo respecto a lo que el mercado esperaba, son factores que fortalecen desde el punto de vista macroeconómico de Estados Unidos el ciclo de recorte de tasas por parte de la Reserva Federal. Sin embargo, por supuesto, la presión inflacionaria que podría generar el alza del petróleo, ya cercana al 40% durante marzo, a raíz del conflicto armado en Irán, podría eventualmente truncar prontos recortes de la tasa de política monetaria de Estados Unidos. El calendario económico de esta semana muestra que lo más relevante será el día miércoles, la reunión de política monetaria de la Reserva Federal, en la cual no se esperan cambios en la tasa de política monetaria, instancia en la cual la Reserva Federal también presentará sus proyecciones económicas y por supuesto existirá la acostumbrada rueda de prensa de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, que termina su mandato en el mes de mayo. Sin lugar a dudas, la atención del mercado estará en los comentarios que efectúe la Reserva Federal y su presidente respecto a la visión que mantienen acerca del real impacto que eventualmente podría generar el alza del petróleo en la inflación en Estados Unidos, como decíamos, retrasando el ciclo de recorte de tasa de política monetaria, que en sí es un factor alcista para bonos y acciones norteamericanos. Respecto a la nueva información acerca de la guerra, durante el fin de semana lo más destacado fue que Estados Unidos e Israel atacaron un terminal clave de exportación, lo que provocó una fuerte represalia por parte de Teherán. El precio del petróleo WTI cae hoy día un 3.59%, cotiza en $95 por barril, y el Brent disminuye también un 1.18%, cotizando en $101.90 por barril, ante las esperanzas de que Estados Unidos hiciera esfuerzos por tratar de normalizar un poco más el tránsito de buques petroleros por el estrecho de Hormuz, el cual se mantiene prácticamente cerrado y por ahí transita el 20% del petróleo mundial. Estados Unidos manifestó que se mantiene conversaciones para formar una coalición con otros países de la OTAN para reabrir la navegación clave por este canal bloqueado por Irán, cuyo líder supremo, Mojtaba Khamenei, ha manifestado que el estrecho permanecerá cerrado para presionar al enemigo, en este caso Estados Unidos e Israel. No hay aún avances respecto a este intento de coalición de Estados Unidos con otros países, y otro factor relevante es que la Agencia Internacional de Energía anunció durante el fin de semana que comenzará ya a liberar 412 millones de barriles de petróleo correspondientes a las reservas de emergencia para contrarrestar posibles crisis de suministro. Como hemos dicho en podcasts anteriores, nuestra visión respecto a este caso se basa en la estadística, en el sentido en que conflictos geopolíticos sí provocan volatilidad a corto plazo en los índices bursátiles. Lo hemos visto en S&P 500, los principales índices bursátiles del mundo, y por supuesto también las cotizaciones del petróleo. Sin embargo, creemos que, dado lo importante del flujo de transporte de petróleo, la gravedad de la guerra debiese tender a enfriarse con los días ante, por supuesto, el interés de Estados Unidos y de los principales líderes del mundo respecto a no sufrir las consecuencias de un alza mucho más fuerte en los barriles de petróleo, que finalmente aumenten el costo para la economía, disminuya el crecimiento de las mismas y también traiga un alza en los precios. Mantenemos, por ende, a mediano o largo plazo nuestra recomendación de incorporar acciones norteamericanas en los portafolios de nuestros clientes a través de plataforma Allfunds de Principal AGF, con acceso a los principales managers del mundo y los fondos que estos administran, y mediante plataforma local de Principal AGF, fondos mutuos, en específico el Fondo Gestión Activa Arriesgado, que mantiene un retorno del 17.15% durante los últimos 12 meses, una cartera de renta variable extranjera diversificada. También fondos accionarios de Estados Unidos, Europa y Asia, que mantienen retornos bastante atractivos durante los últimos 12 meses, del 13, 14 y 21% respectivamente. Por último, revisamos el comportamiento de las principales plazas bursátiles. Hoy lunes, en la apertura semanal, en Asia el Nikkei 225 de Japón retrocedió levemente un 0.13%, el Hansen de Hong Kong subió un 1.45% y el índice de Shanghai cayó un 0.26%. En Europa, el DAX alemán muestra una buena jornada, subiendo un 0.76%, y el Eurostoxx 600 también sube un 0.7%. Y en Estados Unidos, los tres principales índices bursátiles comienzan la semana en terreno positivo, con Dow Jones arriba un 0.84%, S&P 500 un 1% y Nasdaq un 1.23%. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan una excelente semana. Nos encontramos el día jueves para el cierre semanal de mercados. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.